¿Qué sucede cuando un hombre que ha jurado venganza contra una tribu entera se encuentra cara a cara con la inocencia más pura de esa misma tribu, perdida y al borde de la muerte en el desierto más implacable de México? Esta es la historia de Mateo el Cuervo Rivas, un pistolero cuyo corazón se había endurecido como el acero de su revólver, hasta que el destino puso en su camino a un pequeño niño comanche que cambiaría su vida para siempre. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros seguidores. El sol del desierto de Sonora me golpeaba el rostro como puños de fuego mientras cabalgaba hacia el sur, siguiendo el rastro de sangre que había dejado la última banda de forajidos que había eliminado. Mi nombre es Mateo Rivas, aunque en los pueblos fronterizos me conocen como El Cuervo, y durante los últimos 10 años mi vida había sido una sucesión interminable de balas, sangre y venganza. La cantimplora golpeaba contra mi muslo con cada paso de mi caballo. Sombra, recordándome que el agua se agotaba rápidamente en este infierno de arena y rocas. Pero no me importaba. Había sobrevivido a cosas peores que la sed. Había sobrevivido a perder todo lo que amaba. Era el año 1847, y la frontera entre México y los territorios indios era una tierra de nadie donde solo los más duros sobrevivían. Yo me había convertido en uno de ellos por necesidad, no por elección. 10 años atrás, los comanches habían atacado mi rancho en Chihuahua, matando a mi esposa Elena y a mi hijo pequeño, Miguel. Desde entonces, cada comanche que cruzaba mi camino pagaba por ese crimen con su vida. El capitán Diego Morales me había contratado esta vez para rastrear a una banda de renegados que atacaban las caravanas comerciales cerca de la frontera. Era un trabajo sucio, pero el oro que pagaba me permitía seguir mi cruzada personal contra los salvajes que habían destruido mi mundo. Mientras cabalgaba, mis ojos entrenados escudriñaban el horizonte en busca de cualquier movimiento sospechoso. El desierto era traicionero, lleno de serpientes, escorpiones y hombres aún más peligrosos. Pero también era mi hogar ahora. El único lugar donde mi alma atormentada encontraba algo parecido a la paz. De repente, Sombra relinchó y se detuvo bruscamente. Sus orejas se movían nerviosamente, captando algo que yo aún no había percibido. Me bajé del caballo y examiné el suelo. Huellas pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Seguí las huellas durante varios metros hasta que llegué a un pequeño cañón rocoso. El aire aquí era más fresco y podía escuchar el goteo de agua en algún lugar cercano. Pero había algo más. Un olor que conocía demasiado bien. El olor de la muerte. Avancé con cautela, mi mano descansando sobre la empuñadura de mi Colt. Lo que encontré me dejó helado. Era un campamento comanche o lo que quedaba de él. 3 tipis destruidos, enseres esparcidos por todas partes, y cuerpos. 5 guerreros comanches yacían muertos, sus cuerpos mutilados por balas y cuchillos. Mi primer instinto fue sentir satisfacción. Menos salvajes en el mundo, pero algo me molestaba. Esta no era obra de soldados mexicanos. Los cortes eran demasiado brutales, demasiado sádicos. Esto había sido obra de bandidos, probablemente la misma banda que estaba persiguiendo. Mientras examinaba la escena, escuché un sonido débil proveniente de detrás de una roca grande. Un gemido. Desenfundé mi revólver y me acerqué lentamente. Lo que vi me quitó el aliento. Era un niño comanche de no más de 8 años, acurrucado detrás de la roca, temblando de miedo y agotamiento. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre seca, y sus grandes ojos oscuros me miraban con una mezcla de terror y súplica silenciosa. Por un momento, el tiempo se detuvo. Veía a mi propio hijo Miguel en esos ojos, recordaba su risa, su forma de correr hacia mí cuando regresaba del trabajo.
Pero este era un comanche, un miembro de la tribu que había destruido mi vida. El niño intentó retroceder, pero estaba demasiado débil. Sus labios se movían, susurrando algo en su lengua nativa, probablemente pidiendo piedad o llamando a su madre muerta. Levanté mi revólver. Sería fácil. Un disparo y habría un comanche menos en el mundo. Nadie lo sabría jamás. Pero cuando miré esos ojos, algo dentro de mí se quebró. No veía a un enemigo. Veía a un niño aterrorizado que había perdido todo, igual que yo. Bajé el arma lentamente. El niño me observaba, sin entender lo que estaba pasando. Me acerqué con cuidado y saqué mi cantimplora. Le ofrecí agua y él la tomó con manos temblorosas, bebiendo desesperadamente. «¿Cómo te llamas, muchacho?», le pregunté en español, aunque sabía que no me entendería. El niño me miró fijamente, luego señaló hacia sí mismo y susurró: «Pequeño halcón, pequeño halcón». Un nombre que hablaba de libertad y cielos abiertos, todo lo contrario a la prisión de odio en la que yo había vivido durante 10 años. Mientras lo ayudaba a beber más agua, me di cuenta de que había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía matarlo, no podía dejarlo morir. Por primera vez en una década, algo más fuerte que mi sed de venganza había despertado en mi corazón. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de rojos y naranjas. Tenía que decidir qué hacer con el niño. Llevarlo conmigo significaba complicaciones que no necesitaba, pero dejarlo aquí significaba su muerte segura. Miré una vez más esos ojos que me recordaban tanto a mi hijo perdido, y supe que no había elección real. El destino había puesto a este niño en mi camino por alguna razón que aún no comprendía. «Vamos, pequeño halcón», le dije, levantándolo con cuidado. «Parece que tú y yo tenemos un largo camino por delante». Capítulo 2. Cargar con pequeño halcón no era solo un peso físico. Era como llevar un recordatorio constante de todo lo que había perdido y todo lo que había odiado durante 10 años. El niño cabalgaba delante de mí en sombra, su pequeño cuerpo temblando no solo por el frío de la noche del desierto, sino por el miedo que aún lo consumía. Durante las primeras horas de nuestro viaje, ninguno de los dos habló. Yo no sabía qué decir, y él probablemente no entendería mis palabras de todos modos. El silencio entre nosotros era denso, cargado de la tensión de dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones. Cuando la luna llena iluminó el desierto con su luz plateada, decidí que era hora de descansar. Encontré una pequeña cueva en la ladera de una colina rocosa, lo suficientemente profunda para protegernos del viento nocturno y lo suficientemente oculta para mantenernos a salvo de ojos no deseados. Encendí una pequeña fogata con ramas secas que había recogido durante el camino. Pequeño halcón se acurrucó cerca del fuego, sus ojos nunca dejando de observarme. Podía ver la desconfianza en su mirada, mezclada con una curiosidad infantil que me resultaba dolorosamente familiar. Saqué un trozo de carne seca de mi zurrón y se lo ofrecí. El niño lo tomó con cautela, como si esperara que fuera una trampa. Cuando comenzó a comer, noté que tenía una herida en el brazo izquierdo, probablemente de cuando se escondió durante el ataque a su campamento. «Déjame ver eso», le dije, señalando su brazo herido. Pequeño halcón retrocedió instintivamente, pero el hambre y el agotamiento habían debilitado su resistencia. Permití que examinara la herida. No era profunda, pero estaba infectada. Si no la trataba pronto, podría empeorar. Rasgué un trozo de mi camisa y lo humedecí con agua de mi cantimplora. Cuando comencé a limpiar la herida, el niño gimió de dolor, pero no se apartó. Sus ojos me estudiaban intensamente, como si tratara de entender por qué un hombre blanco, un enemigo de su pueblo, lo estaba ayudando. «Mi hijo tenía tu edad cuando murió», le dije en voz baja, más para mí mismo que para él. Se llamaba Miguel, le gustaba trepar a los árboles y perseguir lagartijas.
Pequeño Halcón no entendía mis palabras, pero algo en mi tono debió tranquilizarlo porque dejó de tensarse cuando toqué su brazo. Mientras vendaba su herida, comencé a hablarle sobre Miguel, sobre Elena, sobre la vida que había tenido antes de convertirme en el Cuervo. Era extraño, hacía años que no hablaba de ellos con nadie. Pero había algo en la presencia silenciosa de este niño que me hacía querer recordar quién había sido antes de que el odio consumiera mi alma. «Tu gente mató a mi familia», le dije, mi voz apenas un susurro. «Durante 10 años he matado a cada comanche que he encontrado, buscando venganza, pero tú eres solo un niño». Pequeño Halcón inclinó la cabeza como si pudiera sentir el peso de mis palabras, aunque no las entendiera. Luego hizo algo que me sorprendió completamente. Extendió su pequeña mano y tocó suavemente la cicatriz que tenía en mi mejilla izquierda, una marca que había recibido en mi primera pelea después de la muerte de mi familia. Su toque era gentil, curioso, sin miedo. En ese momento, vi algo en sus ojos que me desarmó completamente. Compasión. Este niño, que había perdido a su familia igual que yo, que tenía todos los motivos para odiarme, me estaba mostrando compasión. «Pequeño Halcón», susurré, y por primera vez en 10 años sentí que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. El niño sonrió tímidamente y señaló hacia mí. «Mateo», dijo con dificultad, recordando mi nombre de cuando me había presentado. Asentí. «Sí, Mateo, y tú eres Pequeño Halcón». Esa noche, mientras el niño dormía acurrucado cerca del fuego, me quedé despierto vigilando. Pero no solo vigilaba por peligros externos, también vigilaba los cambios que estaban ocurriendo dentro de mí. Por primera vez en una década no me sentía completamente solo. La presencia de este niño había despertado algo que creía muerto, mi humanidad. Observé su rostro pacífico mientras dormía y me di cuenta de que ya no veía a un enemigo. Veía a un niño que necesitaba protección, que había sufrido una pérdida tan devastadora como la mía. El odio que había alimentado durante tantos años comenzaba a resquebrajarse, reemplazado por algo que no había sentido desde la muerte de Miguel, el instinto protector de un padre. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa y dorado, Pequeño Halcón se despertó. Me miró con menos miedo que la noche anterior, y cuando le ofrecí más agua y comida, las aceptó sin vacilación. «Tenemos que seguir moviéndonos», le dije, apagando los restos de la fogata. «Hay hombres peligrosos en este desierto, y no todos son tan comprensivos como yo». Mientras preparaba a Sombra para continuar nuestro viaje, me di cuenta de que ya no estaba simplemente cargando con un niño comanche. Estaba protegiendo a Pequeño Halcón, y esa protección se había convertido en algo más importante que mi misión original. El desierto se extendía ante nosotros, vasto e implacable, pero ya no me sentía perdido en él. Tenía un propósito nuevo, uno que no había buscado, pero que había encontrado en los ojos de un niño que debería haber sido mi enemigo. Mientras cabalgábamos hacia el horizonte, no sabía que este era solo el comienzo de una transformación que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el honor, la venganza y la redención. Capítulo 3. El tercer día de nuestro viaje juntos, Pequeño Halcón comenzó a hablar. No mucho y principalmente en su lengua nativa, pero ocasionalmente mezclaba palabras en español que había aprendido escuchándome. Su voz era suave y musical, muy diferente a los gritos de guerra que había asociado con su pueblo durante tantos años. Habíamos encontrado un pequeño oasis, apenas un charco de agua rodeado de palmeras enanas, pero suficiente para reponer nuestras cantimploras y dar descanso a Sombra. Mientras el caballo bebía, Pequeño Halcón se sentó a mi lado en la sombra, señalando diferentes objetos y diciéndome sus nombres en comanche. «Vía», dijo, señalando el agua. «Agua», repetí yo en español. «Agua»,
intentó él, su pronunciación imperfecta pero comprensible. Era un intercambio simple, pero significaba más de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Estábamos construyendo un puente entre nuestros mundos, palabra por palabra. Fue entonces cuando Pequeño Halcón hizo algo que cambió todo entre nosotros. Sacó de su pequeña bolsa de cuero un objeto que había logrado salvar del ataque a su campamento. Una pequeña figura tallada en madera que representaba un halcón con las alas extendidas. Era claramente el trabajo de manos expertas, probablemente de su padre. Me la ofreció con ambas manos, sus ojos serios y solemnes. «Para ti», dijo en español, las palabras saliendo con dificultad, pero con una sinceridad que me llegó al corazón. Tomé la figura con cuidado, sintiendo el peso de lo que representaba. No era solo un regalo, era un acto de confianza, de aceptación. Este niño que había perdido todo me estaba dando uno de sus últimos tesoros. «Gracias, Pequeño Halcón», le dije, mi voz más ronca de lo que pretendía. «La cuidaré siempre». El niño sonrió, y en esa sonrisa vi algo que me hizo comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo estaba salvando a este niño, él me estaba salvando a mí. Esa tarde, mientras continuábamos nuestro viaje, Pequeño Halcón comenzó a señalar cosas en el desierto que yo había pasado por alto. Plantas que podían proporcionar agua, rastros de animales que indicaban la presencia de pozos cercanos, señales en las rocas que hablaban de la historia de su pueblo en esta tierra. «Tu gente conoce este desierto mejor que nadie», le dije observando cómo identificaba una planta cuyas raíces contenían agua. «Mi abuelo», dijo él, mezclando español y comanche, «enseñó desierto habla». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo lo que había creído saber sobre los comanches. Los había visto solo como salvajes, como enemigos que habían destruido mi vida. Pero a través de los ojos de Pequeño Halcón comenzaba a ver a un pueblo que había vivido en armonía con esta tierra hostil durante generaciones, que había desarrollado una sabiduría que yo, con toda mi experiencia como pistolero, apenas comenzaba a comprender. Cuando el sol comenzó a descender, decidimos acampar en un pequeño cañón que ofrecía protección del viento. Mientras encendía la fogata, Pequeño Halcón se acercó a mí con una expresión seria. «Mateo», dijo, luchando con las palabras en español, ¿Por qué salvar Pequeño Halcón?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Era la misma pregunta que me había estado haciendo durante 3 días, y aún no tenía una respuesta clara. Me senté frente a él, mirando esos ojos oscuros que habían visto demasiado dolor para su corta edad. «No lo sé», admití finalmente. «Tu gente mató a mi familia. Durante años solo he sentido odio. Pero cuando vi tu miedo, tu dolor, recordé que antes de ser el cuervo era padre». Pequeño Halcón asintió lentamente, como si entendiera más de lo que sus años deberían permitir. «Mi padre», dijo él, su voz apenas un susurro. «Águila dorada, hombres malos, mataron». «¿Los bandidos?», pregunté, y él asintió. «Sí, hombres con...» Hizo un gesto hacia su rostro, indicando las máscaras que habían usado los atacantes. Una furia fría se apoderó de mí. Los mismos bandidos que había estado persiguiendo habían matado a la familia de Pequeño Halcón. De repente, mi misión personal y mi deber profesional se habían convertido en una sola cosa. «Pequeño Halcón», le dije, mi voz firme con una nueva determinación. «Vamos a encontrar a esos hombres, y van a pagar por lo que hicieron». El niño me miró con una intensidad que me sorprendió. «¿Mateo ayudar vengar familia Pequeño Halcón?» «Sí», respondí sin dudar, «pero no por venganza, por justicia». Era una distinción importante, una que marcaba la diferencia entre el hombre que había sido y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Durante años había buscado venganza ciega. Ahora, por primera vez, buscaba algo más noble.
Justicia para un niño inocente que había perdido todo. Esa noche, mientras Pequeño Halcón dormía, estudié la figura de halcón que me había dado. En la luz danzante del fuego, parecía casi viva, sus alas talladas extendiéndose hacia un cielo que ya no podía alcanzar. Me di cuenta de que esa figura representaba más que un simple regalo. Representaba la confianza de un niño en un hombre que debería haber sido su enemigo. Representaba la posibilidad de redención, de encontrar un propósito más grande que mi propio dolor. El desierto nocturno era silencioso a nuestro alrededor, pero por primera vez en 10 años, ese silencio no me parecía vacío. Estaba lleno de posibilidades, de la promesa de que incluso un corazón endurecido por el odio podía aprender a amar nuevamente. Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Ya no era solo Mateo el Cuervo Rivas, el pistolero solitario. Era el protector de Pequeño Halcón, y esa responsabilidad había despertado en mí una humanidad que creía perdida para siempre. El camino que teníamos por delante sería peligroso, lleno de desafíos que pondrían a prueba tanto mi habilidad con las armas como mi nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente humano. Pero por primera vez en una década no enfrentaría ese camino solo. El sol de la mañana, un disco incandescente que prometía un calor infernal, ya se alzaba sobre el horizonte cuando reanudamos nuestra marcha. El desierto, vasto y engañoso, se extendía ante nosotros, un lienzo de ocres y dorados, salpicado por la escasa vegetación que se aferraba tenazmente a la vida. Mi cantimplora, ahora llena gracias al pequeño oasis que habíamos encontrado, era un consuelo, pero la verdadera fuente de mi renovada determinación era el pequeño ser que cabalgaba delante de mí en sombra. Pequeño Halcón. La figura de madera del halcón que me había regalado la noche anterior descansaba en mi zurrón, un recordatorio tangible de la confianza que este niño había depositado en mí. Ya no era solo un objeto, era un símbolo, un ancla que me mantenía firme en mi nuevo propósito. La venganza, esa llama fría que había consumido mi alma durante una década, no se había extinguido por completo, pero ahora ardía con un propósito diferente. Ya no era una sed ciega de sangre comanche, sino una búsqueda de justicia para un niño inocente, una justicia que, irónicamente, me redimiría a mí mismo. Pequeño Halcón, a pesar de su corta edad y el trauma reciente, demostraba una resiliencia asombrosa. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora observaban el desierto con una curiosidad innata, señalando ocasionalmente alguna huella de animal o una planta que yo, con toda mi experiencia en la frontera, habría pasado por alto. Su conocimiento de esta tierra, heredado de generaciones de su pueblo, era una herramienta invaluable. ¿Qué buscas, Pequeño Halcón?, le pregunté, observándolo mientras escudriñaba el suelo. Él se agachó, señalando unas marcas apenas visibles en la arena. Hombres malos, caballos grandes, van rápido. Me bajé de sombra y examiné las huellas. Eran más frescas de lo que esperaba, y el patrón indicaba un grupo de al menos 10 o 12 jinetes, moviéndose a buen ritmo. La dirección era hacia el oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre, un laberinto de cañones y cuevas que ofrecía innumerables escondites. ¿Sabes a dónde van?, le pregunté, aunque sabía que era una pregunta tonta. ¿Cómo podría un niño saber el destino de una banda de forajidos? Pero Pequeño Halcón me sorprendió. Señaló hacia una formación rocosa distante, una especie de meseta con una cima plana que se alzaba como una fortaleza natural. Allí, cueva grande, agua. Mi abuelo dijo, lugar de espíritus malos. Mi corazón dio un vuelco. Conocía esa formación. Era el Cerro del Diablo, un lugar infame en la frontera, rumoreado por ser un refugio para bandidos y renegados. Si los bandidos de Pequeño Halcón se dirigían allí, significaba que tenían un campamento base, un lugar donde se sentían seguros.
Eso complicaba las cosas. Atacar un campamento fortificado con un niño a cuestas era una locura. ¿Estás seguro, pequeño halcón? Insistí, mi voz teñida de una preocupación que no pude ocultar. Él asintió con firmeza. Sí, mi padre cazó allí, vio hombres malos. Muchos. La confirmación me heló la sangre. No era solo una banda de forajidos de paso, era un nido de víboras. Mi misión original de rastrear a unos renegados se había transformado en algo mucho más peligroso. Pero la imagen de los cuerpos mutilados de la familia de Pequeño Halcón y la figura del halcón en mi zurrón me impulsaron a seguir adelante. Mientras cabalgábamos, el sol se elevaba y el calor se volvía opresivo. El desierto, aunque hermoso en su inmensidad, era un enemigo implacable. El aire vibraba con el calor y las rocas parecían irradiar el fuego del infierno. Pequeño Halcón, a pesar de su resistencia, comenzó a mostrar signos de fatiga. Su pequeño cuerpo no estaba acostumbrado a jornadas tan largas bajo un sol tan abrasador. Decidí que necesitábamos un descanso. Encontré un pequeño saliente rocoso que ofrecía una sombra escasa. Nos bajamos de sombra y le di a Pequeño Halcón un poco de agua y un trozo de carne seca. Él comió en silencio, sus ojos fijos en el horizonte. ¿Tienes miedo?, le pregunté, sentándome a su lado. Él me miró y por un momento vi la vulnerabilidad de un niño de 8 años. Sí, hombres malos. Mataron a mi padre, mi madre, mi hermana. Su voz se quebró al final y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón se encogió. Había visto esa misma mirada en el espejo durante años. El dolor de la pérdida era un lenguaje universal. Lo sé, Pequeño Halcón, le dije, mi voz suave. Yo también perdí a mi familia, mi esposa Elena y mi hijo Miguel, los comanches. Los mataron. Él me miró con una comprensión que trascendía las barreras del idioma. Comanches, no todos malos. Mi padre, bueno. Mi madre, buena. Lo sé, admití, y la verdad de esas palabras me golpeó con fuerza. Durante años había pintado a toda una tribu con el mismo pincel de odio. Pero Pequeño Halcón, con su inocencia y su dolor, me estaba enseñando que la vida era mucho más compleja que mis prejuicios. Hay hombres buenos y hombres malos en todas partes, Pequeño Halcón, en tu pueblo, en el mío. Los hombres que mataron a tu familia son hombres malos y los encontraremos. Él asintió y una chispa de determinación brilló en sus ojos. Sí, encontrar, justicia. Esa palabra, justicia, resonó en el silencio del desierto. Era una palabra que había olvidado, reemplazada por la venganza. Pero ahora, con Pequeño Halcón a mi lado, la justicia se sentía como un propósito más noble, más puro. Mientras descansábamos, Pequeño Halcón me mostró cómo identificar diferentes plantas del desierto que podían usarse para medicina o alimento. Me enseñó a leer las señales del viento y a escuchar los sonidos de la tierra. Me habló de los espíritus del desierto, de los animales que eran sus hermanos y de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Era una sabiduría ancestral, una forma de vida que contrastaba drásticamente con la mía, basada en la violencia y la supervivencia. Mi abuelo contó historias, dijo, señalando una roca con extrañas marcas. Espíritus antiguos viven aquí. Escuché con atención, fascinado por su mundo. Me di cuenta de que, a pesar de ser el adulto, el protector también estaba aprendiendo de él. Pequeño Halcón no solo me estaba guiando a través del desierto, me estaba guiando a través de mi propia alma, mostrándome la belleza y la complejidad de un mundo que mi odio me había impedido ver. Al caer la tarde, el desierto se transformó. Los colores se volvieron más intensos, los ocres se tiñeron de púrpura y naranja, y el aire se enfrió, trayendo consigo el aroma de la tierra seca y las plantas del desierto. Encontramos un pequeño cañón, estrecho y profundo, que nos ofrecía un refugio seguro para la noche. Mientras encendía una pequeña fogata,
Pequeño Halcón me ayudó a recoger leña, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Había una nueva ligereza en sus movimientos, una confianza que no había visto en él los primeros días. La presencia de un adulto, incluso un enemigo como yo, le había devuelto una parte de su infancia. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Pequeño Halcón me preguntó sobre mi vida antes de convertirme en el Cuervo. Le hablé de mi rancho en Chihuahua, de mis caballos, de la vida sencilla que había llevado con Elena y Miguel. Le describí la risa de mi hijo, el aroma del pan recién horneado de Elena, la paz que había sentido al ver el sol ponerse sobre mis tierras. Y luego, ¿los comanches?, preguntó, su voz suave. Sí, respondí, y por primera vez pude hablar de ellos sin que el odio me ahogara. Atacaron el rancho. Yo estaba fuera. Cuando regresé, ya era tarde. Pequeño Halcón me miró con sus grandes ojos oscuros, y vi en ellos no juicio, sino una profunda tristeza. Lo siento, Mateo. Mucho dolor. Sí, dije, y una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, una lágrima que no había derramado en 10 años. Mucho dolor. Pero esta vez, el dolor no me consumió. Era un dolor compartido, un puente entre dos almas que habían sufrido pérdidas similares. Pequeño Halcón extendió su pequeña mano y tocó mi brazo, un gesto de consuelo que me conmovió hasta lo más profundo. Ahora tenemos que ser fuertes, dijo, su voz sorprendentemente madura. Para justicia. Asentí y una nueva fuerza me invadió. No era la fuerza de la rabia, sino la fuerza de la conexión, de la responsabilidad. Antes de dormir, Pequeño Halcón me enseñó algunas palabras más en comanche, y yo le enseñé algunas en español. Era un intercambio lento, pero significativo. Cada palabra era un ladrillo en el puente que estábamos construyendo entre nuestros mundos. Nu, dijo señalando las estrellas. Estrellas, repetí. Estrellas, intentó él, y su sonrisa iluminó la oscuridad. Mientras el niño dormía, acurrucado cerca del fuego, me quedé despierto observando las estrellas. El desierto, que antes había sido un lugar de soledad y tormento, ahora se sentía diferente. La presencia de Pequeño Halcón había llenado el vacío, había traído luz a la oscuridad. Sabía que el camino por delante sería peligroso. El Cerro del Diablo era un lugar temido, y los hombres que se escondían allí eran despiadados. Pero ya no estaba solo. Tenía un propósito, y tenía a Pequeño Halcón a mi lado. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que, a pesar de todo, había esperanza. La redención no era un destino, sino un viaje, y yo estaba en él. Capítulo 5. El amanecer del cuarto día nos encontró en las estribaciones del Cerro del Diablo. La meseta se alzaba imponente ante nosotros, una mole de roca rojiza que parecía desafiar al cielo. Desde la distancia se veía como una fortaleza inexpugnable, sus laderas escarpadas y sus cumbres dentadas, prometiendo una defensa natural formidable. El aire, aún fresco por la noche, ya comenzaba a calentarse, anunciando otro día de calor abrasador. Allí, susurró Pequeño Halcón, señalando una hendidura oscura en la base de la meseta. Cueva grande. Entrada. Mis ojos, entrenados para detectar el más mínimo detalle en el paisaje, confirmaron su observación. Era una entrada bien disimulada, casi invisible a menos que supieras dónde buscar. Los bandidos habían elegido su escondite con astucia. Nos detuvimos a una distancia prudencial, ocultos entre unas rocas y arbustos espinosos. Saqué mis binoculares de mi zurrón y comencé a escanear la entrada y los alrededores. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y el lejano graznido de un cuervo. ¿Cuántos crees que hay? Y le pregunté a Pequeño Halcón, que observaba con una intensidad sorprendente. Muchos, respondió él, su voz grave. Vi 10, quizás más, 10 o más,
demasiados para un solo hombre, incluso para el cuervo. Mi plan original de una confrontación directa se desvaneció. Necesitaba una estrategia, algo más que la fuerza bruta. Mientras observaba, noté un rastro de humo tenue que se elevaba desde la parte superior de la meseta, indicando una fogata. Eso significaba que tenían un campamento en la cima, no solo dentro de la cueva. También vi un par de caballos atados cerca de la entrada y la silueta de un hombre que parecía estar de guardia, aunque su postura relajada sugería una falsa sensación de seguridad. «Son descuidados», murmuré. «Eso es bueno». Pequeño Halcón me miró. «¿Qué hacemos, Mateo?» «Observar», respondí. «Necesitamos saber sus rutinas, cuántos son, dónde están sus puntos débiles». Pasamos las siguientes horas observando. El sol se elevaba y el calor se volvía insoportable, pero no nos movimos. Vi a varios hombres entrar y salir de la cueva, algunos llevando agua, otros leña. Eran un grupo heterogéneo, algunos con sombreros anchos y ponchos, otros con ropa más gastada, pero todos con armas a la vista y una mirada dura en los ojos. Reconocía a algunos de ellos de los carteles de «Se busca» que había visto en los pueblos fronterizos. Eran la escoria del desierto, ladrones, asesinos y renegados. De repente, mi corazón dio un vuelco. Un hombre salió de la cueva, más grande y corpulento que los demás, con una cicatriz distintiva que le cruzaba la mejilla izquierda. Era el Lobo, un bandido notorio que había aterrorizado la región durante años. Era el líder de la banda que el capitán Morales me había encargado rastrear, y por la descripción de Pequeño Halcón, era el hombre que había liderado el ataque a su campamento. Una oleada de furia me invadió. Una rabia fría y controlada que me recordaba al viejo Cuervo. Mi mano se apretó alrededor de la empuñadura de mi Colt. Quería salir de mi escondite y enfrentarlo allí mismo, pero la razón me detuvo. No era el momento. No con Pequeño Halcón a mi lado. ¿Es él?, le pregunté a Pequeño Halcón. Mi voz apenas un susurro. Él asintió, sus ojos fijos en el lobo. Sí, él mató a mi padre. La confirmación solidificó mi determinación. Esto ya no era solo un trabajo. Era personal, pero no era venganza ciega. Era justicia. Observamos a el lobo mientras daba órdenes a sus hombres, su voz áspera resonando en el silencio. Parecía estar preparando una incursión, quizás para atacar otra caravana o un rancho cercano. Necesitábamos actuar rápido. Pequeño Halcón, le dije, mi voz baja y firme. Necesitamos un plan. No podemos atacarlos de frente. Son demasiados. Él me miró esperando. ¿Hay otra forma de entrar en esa cueva? ¿Un pasaje secreto? ¿Una grieta? Le pregunté, recordando su conocimiento del terreno. Pequeño Halcón pensó por un momento, luego señaló hacia un punto más alto en la meseta, lejos de la entrada principal. Mi abuelo dijo que hay un camino, solo para los que conocen, un camino de cabras, llega a la cima, cerca de la cueva. Mis ojos se iluminaron. Un camino de cabras. Eso significaba un acceso sigiloso, una forma de flanquearlos. ¿Puedes guiarme?, le pregunté. Él asintió con determinación. Sí, pero es difícil, muy empinado. No importa, dije. Lo haremos. Esperamos hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La oscuridad nos daría la cobertura que necesitábamos. Mientras tanto, repasé mi equipo. Mi Colt, mi rifle Winchester, un cuchillo de caza y una cantidad limitada de munición. No tenía mucho, pero era suficiente si lo usaba con inteligencia. Cuando la primera estrella apareció en el cielo, comenzamos nuestro ascenso. Pequeño Halcón me guió por un sendero apenas visible, una serie de salientes y grietas en la roca que solo un nativo de la tierra podría haber encontrado. Era un ascenso arduo, mis músculos se tensaban con cada paso y el rifle se sentía pesado en mi espalda.
Pequeño halcón, a pesar de su tamaño, se movía con la agilidad de un gato montés, sus pequeños pies encontrando agarre donde los míos resbalaban. Varias veces estuve a punto de caer, pero la imagen del lobo y la determinación en los ojos de Pequeño Halcón me impulsaron a seguir. El viento silbaba a nuestro alrededor, y el silencio de la noche era roto solo por el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el roce de nuestras botas contra la roca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la cima. Estábamos en la parte trasera de la meseta, a unos 100 metros de la entrada de la cueva y del campamento principal de los bandidos. Desde nuestra posición elevada, podíamos ver el campamento, una fogata parpadeante, varios hombres sentados alrededor, riendo y bebiendo, y otros durmiendo en sus mantas. «Ahí están», susurré, mi voz ronca por el esfuerzo. Pequeño Halcón señaló hacia un grupo de caballos atados cerca de la cueva. «Mis caballos, los robaron». La visión de los caballos de su tribu, robados y maltratados, añadió otra capa a mi determinación. «Los recuperaremos», le prometí. El plan comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba crear una distracción, algo que los sacara de la cueva y los dispersara. Luego podría usar la oscuridad y mi conocimiento del terreno para eliminarlos uno por uno. Pero la prioridad era Pequeño Halcón. No podía arriesgarlo en un tiroteo. «Pequeño Halcón», le dije, «necesito que te quedes aquí. Es peligroso. No te muevas, no hagas ruido. Cuando escuches disparos, quédate escondido. ¿Entendido?» Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Quiero ayudar, Mateo». «Lo sé», le dije poniendo una mano en su hombro. «Y lo harás. Tu ayuda es quedarte a salvo. Eres mis ojos. Si ves algo, cualquier cosa que no sea yo, quédate quieto. ¿Confías en mí?» Él asintió lentamente. «Confío en Mateo». Esa simple frase, «confío en Mateo», me dio más fuerza que cualquier bala en mi revólver. Me arrastré sigilosamente hacia el campamento, mi rifle en mano. El viento soplaba a mi favor, llevando mi olor lejos de los bandidos. Me moví como una sombra, usando las rocas y los arbustos como cobertura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero mi mente estaba clara, enfocada. Llegué a unos 50 metros del campamento. Podía escuchar sus voces, sus risas, el tintineo de las botellas. Eran confiados, arrogantes. Eso sería su perdición. Vi al lobo sentado cerca de la fogata, su rostro iluminado por las llamas, su expresión cruel. La imagen de la familia de Pequeño Halcón y la mía propia se superpusieron en mi mente. Esta vez no habría piedad, pero tampoco sería una masacre sin sentido. Sería justicia. Mi plan era simple: disparar a los caballos atados para crear pánico y dispersión. Luego usar el elemento sorpresa para atacar a los bandidos mientras intentaban reagruparse. Apunté mi rifle hacia los caballos. Respiré hondo, contuve la respiración y apreté el gatillo. El disparo resonó en el silencio de la noche, un trueno que rompió la paz del desierto. Los caballos relincharon y se encabritaron, rompiendo sus ataduras y galopando salvajemente hacia la oscuridad. Los bandidos se levantaron de golpe, confundidos y alarmados. «¿Qué demonios fue eso?», gritó uno. «¡Alguien está aquí!», exclamó otro. El lobo rugió órdenes, pero el pánico ya se había apoderado de algunos. Mientras corrían en diferentes direcciones, buscando cobertura o sus armas, yo abrí fuego de nuevo, esta vez apuntando a los hombres. El primer bandido cayó con un grito. El segundo, un disparo limpio en el pecho. El caos se apoderó del campamento. Los disparos resonaban en el cañón y el olor a pólvora llenó el aire. Me moví rápidamente, recargando mi rifle y cambiando de posición.
Usé la oscuridad y el terreno a mi favor, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Los bandidos, desorganizados y sin saber de dónde venían los disparos, comenzaron a dispararse entre ellos en la confusión. Vi a el lobo desenfundar su revólver, su rostro contorsionado por la rabia. «¡Encuéntrenlo, mátenlo!», gritó, pero yo ya estaba en otra posición. Disparé de nuevo y otro bandido cayó. Eran 6 ahora. De repente sentí un dolor agudo en mi hombro. Una bala me había rozado, quemando mi piel. Me tambaleé, pero me recuperé rápidamente. No podía permitirme un error. Pequeño Halcón dependía de mí. Me cubrí detrás de una roca, recargando mi revólver. Escuché pasos acercándose, 2 bandidos, flanqueándome. Salí de mi cobertura disparando 2 veces. Ambos cayeron. 4. El lobo, más astuto que sus hombres, había logrado reagruparse con 2 de ellos. Estaban avanzando hacia mi posición, disparando a ciegas. «¡Sal de ahí, cuervo! ¡Sé que eres tú!», rugió el lobo. «¡Ven a buscarme, lobo!», grité de vuelta, mi voz resonando con una furia que no había sentido en años. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, un grito, el grito de Pequeño Halcón. Mi corazón se detuvo. ¿Qué había pasado? Lo habían encontrado. La rabia me consumió. Olvidé la estrategia, olvidé la cautela. Salí de mi cobertura, disparando a los 2 hombres que acompañaban a el lobo. Cayeron sin un sonido. Ahora éramos solo él y yo. El lobo me miró, sus ojos brillando con una locura asesina. «Así que eres tú, cuervo. Siempre te interpones en mi camino». «Tú te interpusiste en el mío, lobo», le dije, mi voz fría como el acero, «y en el de un niño inocente». Él se rió, una risa gutural y cruel. «Ese mocoso comanche. Sí, lo recuerdo. Su padre era un estorbo, y su madre, una pena que no la disfrutáramos más». Esa última frase fue la gota que colmó el vaso. La imagen de Elena y Miguel y la de la familia de Pequeño Halcón se fusionaron en mi mente. La justicia se convirtió en una necesidad visceral. Desenfundé mi cuchillo de caza. «Esto termina aquí, lobo». Él sacó su propio cuchillo, una hoja larga y curva que brillaba a la luz de la luna. «Con gusto, cuervo. Uno de nosotros no saldrá de aquí con vida». Nos lanzamos el uno contra el otro, 2 sombras en la oscuridad, moviéndonos con la ferocidad de animales salvajes. El choque de metal contra metal resonó en el cañón. El lobo era grande y fuerte, pero yo era más rápido, más experimentado en el combate cuerpo a cuerpo. Esquivé un golpe y mi cuchillo rozó su brazo. Él gruñó de dolor y me atacó con una furia renovada. Bloqueé su ataque con mi antebrazo, sintiendo el filo de su cuchillo rasgar mi piel. El dolor me avivó. Lo empujé y él tropezó. Aproveché la oportunidad, lanzándome hacia adelante y clavando mi cuchillo en su costado. El lobo gritó un sonido gutural de dolor y rabia. Cayó de rodillas, su mano apretando la herida. «Esto es por la familia de Pequeño Halcón», le dije, mi voz sin emoción, «y por la mía». Él me miró, sus ojos llenos de odio. «Maldito seas, cuervo». No lo dejé terminar. Saqué mi revólver y le disparé en la cabeza. El silencio volvió a caer sobre el campamento, un silencio pesado y final. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre. Miré a mi alrededor. Los bandidos yacían muertos, sus cuerpos esparcidos por el campamento. La justicia había sido servida. Mi hombro ardía y sentí la sangre caliente escurrir por mi brazo. Pero el dolor físico era insignificante comparado con la carga que se había levantado de mi alma. «Pequeño Halcón», susurré, mi voz apenas audible. «Pequeño Halcón, ¿dónde estás?». No hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si el grito no había sido de miedo, sino de dolor? Corrí hacia el lugar donde lo había dejado, mi corazón latiendo con fuerza.
Capítulo 6. El silencio que siguió a la caída del lobo fue más ensordecedor que el estruendo de los disparos. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire, y la luna, ahora alta en el cielo, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre los cuerpos inmóviles de los bandidos. Mi hombro ardía con un dolor punzante, pero la adrenalina aún corría por mis venas, manteniéndome en pie. Sin embargo, la victoria se sentía hueca, incompleta. El grito de Pequeño Halcón resonaba en mi mente, un eco de terror que me impulsaba a la acción. ¡Pequeño Halcón!, grité, mi voz ronca, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Corrí hacia el lugar donde lo había dejado, mi corazón latiendo con una fuerza brutal contra mis costillas. Cada paso era una agonía, cada segundo una eternidad. ¿Y si lo habían encontrado? ¿Y si mi distracción no había sido suficiente? La idea de que algo le hubiera pasado al niño, después de todo lo que habíamos pasado, era insoportable. Llegué al saliente rocoso donde lo había dejado. No estaba allí. Mi mirada escudriñó la oscuridad, buscando cualquier señal, cualquier movimiento. El miedo se convirtió en una punzada fría en mi estómago. ¡Pequeño Halcón, responde!, grité de nuevo, mi voz desesperada. De repente escuché un débil gemido proveniente de una pequeña grieta en la roca, apenas visible. Me acerqué con el corazón en la garganta. Allí, acurrucado en la oscuridad, estaba Pequeño Halcón. Su pequeño cuerpo temblaba, y sus ojos, grandes y asustados, me miraban. «Mateo», susurró, su voz apenas audible. Me arrodillé a su lado, mi alivio tan inmenso que casi me hizo flaquear. «Estás bien. Gracias a Dios, estás bien». Lo examiné rápidamente en la penumbra. No parecía tener heridas visibles, pero estaba cubierto de polvo y lágrimas. «¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste?», le pregunté, mi voz aún temblorosa. Él señaló hacia la oscuridad detrás de él. Serpiente, grande, quería morder. Miré hacia donde señalaba. Allí, enrollada en una roca, había una serpiente de cascabel, su cola vibrando con un sonido amenazante. Había estado a punto de atacarlo. El grito de Pequeño Halcón no había sido por los bandidos, sino por el peligro silencioso del desierto. Saqué mi cuchillo y con un movimiento rápido acabé con la serpiente. Luego me volví hacia Pequeño Halcón y lo abracé con fuerza. Un abrazo que contenía todo mi alivio, mi miedo y mi amor por este niño. «Estás a salvo, Pequeño Halcón», le susurré, mi voz ahogada por la emoción. «Estás a salvo». Él se aferró a mí, su pequeño cuerpo temblando. Poco a poco, sus temblores disminuyeron y sentí que se relajaba en mis brazos. Nos quedamos así por un momento, en el silencio de la noche, bajo la inmensidad del cielo estrellado. La batalla había terminado, la justicia había sido servida, y lo más importante, Pequeño Halcón estaba a salvo. Después de asegurarme de que el niño no tenía heridas, regresamos al campamento de los bandidos. Los cuerpos yacían esparcidos, testimonios silenciosos de la violencia que había estallado en este lugar remoto. Busqué entre sus pertenencias, encontrando provisiones, agua y, más importante, los caballos que habían robado de la tribu de Pequeño Halcón. «Estos son tuyos», le dije, señalando hacia los animales que pastaban nerviosamente cerca de la cueva. Sus ojos se iluminaron al reconocer a los caballos de su pueblo. Se acercó a uno de ellos, un hermoso pinto con marcas distintivas, y el animal relinchó suavemente, reconociendo su toque. «Viento veloz», susurró, acariciando el cuello del caballo. «Mi padre me enseñó a montarlo». La conexión entre el niño y el animal era evidente. Era más que una simple relación. Era un vínculo espiritual, una parte de su identidad que los bandidos habían intentado robar. Mientras Pequeño Halcón se reunía con los caballos, yo exploré la cueva. Era más grande de lo que había imaginado, con túneles que se extendían profundamente en la montaña. Los bandidos habían acumulado un tesoro considerable.
oro, plata, joyas y otros objetos de valor robados de caravanas y asentamientos. Era la evidencia de años de crímenes, de vidas destruidas y familias destrozadas. En una esquina de la cueva encontré algo que me heló la sangre. Eran objetos personales, fotografías, cartas, pequeños recuerdos que los bandidos habían tomado como trofeos de sus víctimas. Entre ellos, reconocí algunos artículos que podrían haber pertenecido a la familia de Pequeño Halcón. Un collar de cuentas, un pequeño cuchillo ceremonial, una manta tejida con patrones tradicionales, comanches. Tomé estos objetos y se los llevé a Pequeño Halcón. Cuando los vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «De mi madre», dijo, tomando el collar con manos temblorosas. «Ella lo hizo para mí. Ahora está de vuelta contigo», le dije, mi voz suave. «¿Dónde debe estar?» Esa noche acampamos en la cueva, pero lejos de los cuerpos. Encendí una pequeña fogata, y mientras Pequeño Halcón se acurrucaba cerca del fuego, envuelto en la manta de su madre, reflexioné sobre lo que había pasado. Había venido al desierto buscando bandidos, pero había encontrado algo mucho más valioso: la redención. El niño que dormía a mi lado había cambiado todo. Había despertado en mí una humanidad que creía perdida para siempre. Ya no era solo el cuervo, el pistolero solitario y amargado. Era Mateo, un hombre que había encontrado un propósito más allá de la venganza. Pero sabía que nuestro viaje aún no había terminado. Pequeño Halcón necesitaba regresar con su pueblo, y yo necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los comanches no me recibirían con los brazos abiertos. Para ellos, yo seguía siendo el enemigo, el hombre que había cazado a su gente durante años. Al amanecer, comenzamos nuestro viaje de regreso. Pequeño Halcón montaba viento veloz con una gracia natural, mientras yo cabalgaba en sombra, llevando las riendas de los otros caballos recuperados. El desierto, que había sido testigo de tanta violencia y dolor, ahora parecía más pacífico, como si la justicia servida hubiera apaciguado a los espíritus de los muertos. Durante el viaje, Pequeño Halcón me contó más sobre su pueblo, sobre las tradiciones que había aprendido de su abuelo, sobre los sueños que tenía para el futuro. Hablaba de convertirse en un gran guerrero como su padre, pero también de la importancia de la paz, de encontrar formas de vivir en armonía con todos los pueblos del desierto. Mi abuelo decía, me contó mientras cabalgábamos bajo el sol de la mañana, que los verdaderos guerreros no solo luchan con armas, también luchan con el corazón para traer paz. Sus palabras resonaron en mí. Durante años había luchado solo con armas, alimentando el ciclo de violencia y venganza. Pero ahora, a través de los ojos de este niño, veía una forma diferente de ser fuerte, una forma que no requería derramar sangre. Al mediodía, nos detuvimos para descansar cerca de un pequeño arroyo. Mientras los caballos bebían, Pequeño Halcón se acercó a mí con una expresión seria. «Mateo», dijo, su voz más madura de lo que correspondía a su edad, «cuando lleguemos con mi pueblo, ellos no te entenderán. Verán solo al enemigo». Asentí. Había estado pensando en lo mismo. «Lo sé, Pequeño Halcón, pero es un riesgo que debo tomar. Necesitas estar con tu familia». «Pero tú, ¿qué pasará contigo?». La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Qué pasaría conmigo? Durante años, mi vida había sido simple: cazar, matar, sobrevivir. Pero ahora, con la posibilidad de la redención al alcance de mis manos, el futuro se veía incierto. «No lo sé», admití, «pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo del futuro». Pequeño Halcón me miró con una sabiduría que trascendía su edad. Mi abuelo también decía que cuando un hombre encuentra su verdadero camino, los espíritus lo protegen. ¿Y tú crees que he encontrado mi verdadero camino? Él sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Sí, Mateo, creo que sí».
Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, vimos humo en la distancia. Era el campamento de la tribu de Pequeño Halcón. Mi corazón se aceleró, una mezcla de anticipación y miedo corriendo por mis venas. «Están cerca», susurró Pequeño Halcón, su voz llena de emoción. «Sí», respondí, mi mano instintivamente moviéndose hacia mi revólver, luego deteniéndose. «No. Esta vez sería diferente. Esta vez iría desarmado, confiando en la bondad de un niño y en la posibilidad de que, incluso en el corazón del desierto más implacable, pudiera florecer la redención. El eco del desierto había llevado mi grito de venganza durante una década. Ahora llevaba algo diferente, la esperanza de un nuevo comienzo. El humo que habíamos avistado en la distancia se hizo más denso, y pronto las siluetas de los tipis comenzaron a emerger contra el telón de fondo del atardecer. Era el campamento de la tribu de Pequeño Halcón, un lugar que, para mí, había sido sinónimo de muerte y destrucción durante una década. Mi corazón latía con una mezcla de aprensión y una extraña sensación de paz. Había llegado el momento de enfrentar mi pasado y, quizás, de forjar un futuro diferente. «Están cerca, Mateo», susurró Pequeño Halcón, su voz cargada de una emoción que no había escuchado en él desde que lo encontré. Sus ojos brillaban con la esperanza de reunirse con su gente, una esperanza que yo, en mi fuero interno, temía que se convirtiera en una trampa para mí. «Sí, Pequeño Halcón», respondí. Mi mano por un instante se dirigió instintivamente a la empuñadura de mi revólver, pero la detuve. No, esta vez no habría armas. Esta vez iría desarmado, confiando en la bondad de un niño y en la posibilidad de que, incluso en el corazón del desierto más implacable, pudiera florecer la redención. Había despojado mi cinturón de armas y lo había atado a la silla de sombra, una declaración silenciosa de mis intenciones. A medida que nos acercábamos, el sonido de los perros ladrando y las voces de los niños jugando llegaron a nuestros oídos. Luego, el silencio. Un silencio tenso y expectante. Los guerreros comanches, alertados por nuestra presencia, comenzaron a salir de sus tipis, sus rostros endurecidos por la desconfianza, sus arcos tensos y sus lanzas listas. Eran hombres fuertes, orgullosos, y en sus ojos vi el mismo odio que yo había albergado por su gente durante tanto tiempo. Pequeño Halcón, montado en Viento Veloz, se adelantó un poco, su pequeño cuerpo erguido. «¡Soy Pequeño Halcón! ¡He regresado!», gritó en su lengua nativa, su voz resonando en el aire. Los guerreros dudaron, sus expresiones pasando de la hostilidad a la incredulidad. Luego, una mujer salió de un tipi, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Sus ojos se posaron en Pequeño Halcón, y un grito ahogado escapó de sus labios. «¡Pequeño Halcón, mi hijo!». Lo corrió hacia él, sus brazos extendidos, y el niño saltó de Viento Veloz para caer en el abrazo de su madre. Fue un momento de pura emoción, un reencuentro que me conmovió hasta lo más profundo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de alivio y de una tristeza agridulce por mi propia familia perdida. Pero la alegría del reencuentro fue efímera. Los ojos de la mujer se posaron en mí, y su expresión se endureció. Los guerreros, que habían bajado ligeramente sus armas al ver al niño, las levantaron de nuevo, sus miradas fijas en el hombre blanco que había traído a Pequeño Halcón. Un hombre alto y majestuoso, con plumas de águila adornando su cabello y una mirada de autoridad en sus ojos, se adelantó. Era Águila Dorada, el padre de Pequeño Halcón, el jefe de la tribu. Su rostro, aunque marcado por el dolor reciente, irradiaba una fuerza inquebrantable. «¿Quién eres, hombre blanco, y por qué traes a mi hijo?», preguntó Águila Dorada en un español sorprendentemente fluido, aunque con un acento marcado. Su voz era grave y resonante, llena de una autoridad que exigía respeto.
Mi nombre es Mateo Rivas, respondí, mi voz firme a pesar de la tensión. En la frontera me conocen como el Cuervo. Encontré a su hijo en el desierto, después de que una banda de forajidos atacara su campamento. Los bandidos los he eliminado. Un murmullo recorrió el campamento. Los guerreros intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿El Cuervo?, repitió Águila Dorada, sus ojos entrecerrados. El que ha cazado a mi gente durante años. ¿Por qué salvarías a un niño comanche? La pregunta era directa y la respuesta compleja. Porque vi en él el mismo dolor que yo había sentido. Porque los hombres que atacaron su campamento eran los mismos que destruyeron mi vida hace 10 años. Los mismos que mataron a mi esposa y a mi hijo. Pequeño Halcón, que se había separado del abrazo de su madre, se adelantó y se paró a mi lado. Un acto de lealtad que no pasó desapercibido. «Padre», dijo en comanche, luego se volvió hacia mí y continuó en español. «Mateo es bueno, me salvó, me protegió. Luchó contra los hombres malos que mataron a mi madre y a mi hermana. Él es mi amigo». Las palabras de Pequeño Halcón, dichas con la inocencia y la convicción de un niño, tuvieron un efecto palpable en el campamento. Los guerreros bajaron un poco más sus armas, aunque la desconfianza aún persistía en sus ojos. Águila Dorada miró a su hijo, luego a mí, sus ojos escudriñando mi alma. «Mi hijo dice que eres su amigo, pero tus manos están manchadas con la sangre de mi gente». «Lo sé», admití, mi voz baja. «Y no pido perdón por lo que hice en mi ceguera, pero este niño me ha mostrado un camino diferente, me ha enseñado que el odio solo engendra más odio, que la venganza es un ciclo sin fin». Saqué la figura de madera del halcón de mi zurrón y se la ofrecí a Águila Dorada. Su hijo me dio esto, un símbolo de confianza. Me guió a través del desierto, me enseñó la sabiduría de su pueblo. Juntos encontramos a los hombres que hicieron esto. Señalé los caballos que habíamos recuperado y los objetos personales de la familia de Pequeño Halcón que había traído conmigo. «Estos son suyos, los recuperé de los bandidos». Águila Dorada tomó la figura de madera, sus dedos rozando la talla. Sus ojos se posaron en los objetos de su familia y un dolor profundo cruzó su rostro. Luego miró a su hijo, que asintió con vehemencia. «Mi hijo dice la verdad», dijo Águila Dorada, su voz más suave. «Él me contó cómo lo encontraste, cómo lo protegiste, cómo luchaste contra los que nos hicieron daño». Hizo una pausa, su mirada fija en mí. «La justicia ha sido servida, pero la paz es más difícil de encontrar. La paz comienza con un paso», dije, «y yo he dado el mío. No busco nada de ustedes, jefe. Solo quería traer a Pequeño Halcón de regreso a su hogar». Águila Dorada asintió lentamente. «Has hecho bien, Mateo Rivas. Has traído a mi hijo de vuelta de la boca de la muerte. Por eso te honro. Pero el camino entre nuestros pueblos es largo y está lleno de espinas». «Lo sé», respondí, «pero quizás con el tiempo podamos encontrar una forma de caminar juntos». La noche cayó sobre el campamento y Águila Dorada me invitó a compartir su fuego. Fue una noche extraña, llena de una tensión subyacente, pero también de una curiosidad mutua. Pequeño Halcón, sentado entre su padre y yo, actuó como un puente, traduciendo palabras y gestos, compartiendo historias de nuestra aventura. Le conté a Águila Dorada sobre la serpiente que casi muerde a Pequeño Halcón y cómo el niño había demostrado una valentía asombrosa. Le hablé de su conocimiento del desierto, de su sabiduría más allá de sus años. Y él a su vez me habló de la historia de su pueblo, de sus luchas, de sus esperanzas. «Mi gente no es solo guerrera», dijo Águila Dorada. «Somos cazadores, somos artesanos, somos contadores de historias. Amamos esta tierra y solo queremos vivir en paz». «Lo entiendo», dije, y por primera vez realmente lo hice. Mi odio había sido una venda en mis ojos,
impidiéndome ver la humanidad en aquellos a quienes consideraba mis enemigos. A la mañana siguiente, el campamento se despertó con una nueva sensación de esperanza. Los guerreros, aunque aún cautelosos, me miraban con menos hostilidad. Algunos incluso asintieron con la cabeza en señal de respeto. Águila Dorada se acercó a mí mientras preparaba a sombra. «Mateo Rivas», dijo, su voz solemne, «has demostrado ser un hombre de honor. Has traído a mi hijo de vuelta. Por eso te ofrezco un regalo». Me entregó un pequeño amuleto de cuero con una pluma de águila atada a él. «Esto es un símbolo de protección. Que los espíritus del desierto te guíen y te protejan en tu camino». Tomé el amuleto sintiendo su peso en mi mano. Era un gesto de reconciliación, un paso hacia la paz. «Gracias, jefe», dije, mi voz embargada por la emoción. «Lo llevaré con honor». Pequeño Halcón se acercó a mí, sus ojos llenos de tristeza. «¿Te vas, Mateo?» «Sí, Pequeño Halcón», le dije, arrodillándome para estar a su altura. «Tu lugar está aquí, con tu gente, pero siempre te recordaré». Él me abrazó con fuerza, un abrazo que me llenó de una calidez que no había sentido en años. «Gracias, Mateo, por todo». «Cuídate, Pequeño Halcón», le susurré. «Y recuerda lo que aprendimos. La justicia es más fuerte que la venganza». Me subí a sombra y miré a Águila Dorada. «Jefe, si alguna vez necesita ayuda contra los bandidos o contra cualquier amenaza que ponga en peligro a su gente, envíe un mensaje. El cuervo ya no caza comanches, ahora caza a los que hacen daño a los inocentes». Águila Dorada asintió, una leve sonrisa en sus labios. «Que así sea, Mateo Rivas. Que tu nuevo camino te traiga la paz que buscas». Me di la vuelta y comencé a cabalgar, dejando atrás el campamento comanche. No miré hacia atrás. Sabía que mi lugar no estaba allí, no todavía. Pero el eco del desierto ya no resonaba con el grito de venganza. Ahora llevaba el susurro de la redención, la promesa de un nuevo comienzo. El sol se alzaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y rosa. El desierto, vasto e implacable, ya no me parecía un lugar de soledad, sino un lienzo de posibilidades. Había llegado como un hombre roto, consumido por el odio. Me iba como un hombre transformado, con un propósito renovado y un corazón que por primera vez en una década se sentía completo. Mi camino me llevaría de regreso a la civilización, a los pueblos fronterizos donde mi reputación como el cuervo aún me precedía. Pero ahora el cuervo era diferente. Ya no era un depredador solitario, sino un protector, un buscador de justicia. Y en cada paso que diera, llevaría conmigo el recuerdo de un pequeño niño comanche que me había enseñado el verdadero significado de la humanidad. El eco del desierto había hablado, y su mensaje era claro. Incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la redención siempre puede encontrar un camino. Gracias por seguir esta increíble historia de redención. Si te gustó el eco del desierto, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos qué te pareció el final. ¿Crees que Mateo encontrará verdaderamente la paz? Queremos conocer tu opinión.